Y es un desafío al mismo tiempo por la sonoridad que hay, por más libertad que hay en la creación de estos versos. El desafío es poder darle musicalidad al poema, a pesar, Justamente, porque como que en la rima pareciera que es más directo y más fácil. No más sí, fácil, no que sea el tan fácil. resultado está más garantido en cuanto a la musicalidad, Justamente ¿no? lo que los acerca mucho a los músicos, el poeta a los músicos, pues son las artes que tienen, están muy hermanadas la música y la poesía. En la música hay poesía, ¿no? Aunque no sea cantada, es puramente orquestal, y en el poema es lo mismo, hay música. Puede usarse mucho el verso libre, ¿no? Pero no hay que perder la música. Paul Verlaine, el poeta francés, decía, la música, ante todo la música, lo demás es literatura. Es fundamental Claro, eso. cómo Para no. que no, porque no es que se está escribiendo, hay mucha gente que escribe, qué sé yo, hace poemas, pero que ya son rayadas en la prosa. Y no, eso no. Una cosa es la prosa poética, puede ser, como no, Cortázar, en su prosa es muy poeta, aunque él no hizo poesía, sí, escribió, pero no es considerado un poeta. Pero hay que cuidar siempre que no se rompa la música, es importante la Claro, en la música para el prosa oído. también puede haber musicalidad. Más aún, en algunos casos hay hasta filósofos que expresan Sí, sus textos con musicalidad. Actualmente hay una polémica con respecto a los géneros, porque ya no están tan cristalizados los géneros. Entonces un poco, por ejemplo, cada género a su vez se nutre o toma prestado de elementos de otro género. Por eso a veces la frontera entre la poesía y la prosa poética, o la poesía en prosa, que es lo mismo, e incluso con el microrrelato, es una frontera que casi no se la puede separar, porque se nutren de elementos comunes, porque hay un trabajo con la intensidad del lenguaje. Entonces se busca, que es el caso que yo observo en mis poemas, en esta época, digo, de madurez, en el estilo, es otro estilo. Entonces yo noto que tengo como un repliegue hacia mí mismo, hacia mi interior, el lenguaje se repliega. Y es como el momento ese de las revelaciones, porque yo creo que los poemas, como decía Leticia, lo tenemos en el alma, está adentro y sale y fluye. Y bueno, es el momento de la creación poética. Me comentabas de parentescos entre algún microrrelato y poemas escritos. Sí. ¿Quieres leer dos para que veamos estos parentescos? Bueno, ¿cómo es decir, no? un microrrelato y un poema. Sí. De todos modos queda pendiente, Ricardo, la lectura de tu poema. No hay problema. Que termine. No hay problema. Bueno. Vamos a darle espacio a una todo. acotación a lo que estábamos hablando. Sí, está bien. Bueno, estos son muy nuevos, están todavía recién tomando cuerpo. Bueno, voy a leer un poema breve que habla sobre la noche. Se titula Ha dejado de llover. Toda ojos asombrados la noche, ramilletes de pasión, balancean su ayer entre lapachos, sin pactos, ingenuas las violetas desbordadas de esperas, sin reproches. Las preguntas caen al hondo, donde nunca estuvimos. Y un microrrelato que se titula El verso azul, donde también hablo sobre la noche y donde vamos a poder encontrar intertextualidad. Después lo explico un poquito. La noche, esa música de ruiseñor herido, me ciñe el cuerpo de la nostalgia. Giran los mandalas del viento. Por las calles de los sauces, bailas, inagotables. La alondra marca los límites, los bordes pedregosos del delirio. Por las calles de los sauces ya es de día y el verso todavía es azul. O sea, hay un trabajo tanto en el poema como en el microrrelato con la expresión, ¿no? la carga poética que tiene este microrrelato, sea como que se ha nutrido de los recursos que utiliza el género lírico.
Y en ambos la riqueza de las imágenes. Claro, hay muchas imágenes. Por eso, son recursos propios del género lírico, ¿no? Imágenes, hay metáforas. Y que está también mucho en el microrrelato que claro, acabas de leer. Y en el microrrelato, otro de los préstamos de la poesía es la elipsis, ¿no? Esa omisión, porque se dice que el microrrelato hay una narrativa desde el principio de omisión. Hay una historia, pero de la cual se dice muy poquito. Entonces, por eso es importante la tarea del lector, porque hay un guiño de complicidad con el lector. Le da lugar al lector que participe. Y que crea, que pueda crear su propia historia. Exactamente, que complete el sentido, porque no hay completud en ambos, ¿no? Sino que el lector es el que pone, y también es importante su mundo interior, porque seguro, toda la carga cultural que pueda tener el lector. Por eso yo decía, acá hay una intertextualidad. El verso azul, la noche, la alondra, el ruiseñor, lo había pensado así con Rubén Darío, el verso azul y yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz en la mañana. Entonces uno va jugando, porque la literatura se trata de eso, un poco jugar con el lenguaje, jugar con las palabras, y bueno, ¿cuál es la finalidad? La función poética del lenguaje es, así como decían ellos, la belleza, ¿no? Hacer un disfrute estético en el lector, pero por supuesto también hay una carga en el contenido. ¿Qué decías, Leticia? Yo decía que el poeta crea y da vida, pero que si no hay un puente entre el lector, porque el poeta al crear y dar vida, crea ese puente entre el lector y él. Y puede ser, no siempre sucede, que el lector pueda ver lo invisible que hay en las palabras de ese poeta. Y ahí sí es cuando realmente existe esa conexión. Que puede haber una conexión también de las emociones que están implícitas más allá de las palabras, de los sentimientos profundos. O sea, algo que no está dicho, pero está contenido en lo dicho. Entre líneas, claro. Entre líneas. Exactamente, claro. Y eso es lo que, por ejemplo... Esto es el logro de los grandes poetas, que no solo le dicen a los vecinos, sino que trasciende a través de generaciones esto que sintieron. Claro, que no debe ser permanente, justamente. Claro. Y sí, yo creo que justamente la vigencia de la poesía, porque desde que el mundo es mundo, es justamente porque refleja el alma humana, con todas las miserias, con los sentimientos, con los fantasmas que tenemos. Entonces, de pronto el lector se identifica. Con las grandezas. Y con las grandezas, por supuesto. Quiere decir que es un traductor de emociones, entonces, el poeta. Y sí, y Juan Jacobo Bajarlía, un gran poeta porteño que falleció hace poco, él decía que el poema es el espejo del alma del poeta. Siempre repetía eso él. A veces sucede que uno lee algo que le llega muchísimo y dice, ¿cómo me gustaría poder decir eso de esa manera? Porque empieza por la identificación de lo que siente el poeta, pero al mismo tiempo el reconocimiento a que eso es sublime. Exactamente. Bueno, creo que todos tenemos en nuestro haber hasta expresiones de poetas que nos quedaron grabados. Me gustó muchísimo esto que recordaras de memoria, el poema de Rubén Darío, y que lo pudieras incorporar en el microrrelato. Y bueno, por ejemplo, famoso, me duele una mujer en todo el cuerpo, de Borges, que es extraordinario. Por ejemplo, de Becker, Volverán las oscuras golondrinas. Y eso, porque por ahí también se trata de la personalidad de cada uno, ¿no? De qué manera aborda, de qué manera expresa lo que siente, porque a veces está el sesgo de lo social en muchos, y que, bueno, teniendo un lirismo es maravilloso. Y a veces no, a veces son más bien experiencias de vida, más intimistas. Por ejemplo, esto de Volverán las oscuras golondrinas, a mí me ha inspirado uno muy cortito que se llama Aquellas que aprendieron nuestros nombres. Sentado en el balcón que mira al mar, él espera. Entre aleteos huye la bruma de la soledad, cuando al sesgo de la luz
aquella golondrina con su pico escribe sus nombres contra el cristal. O sea, él Claro, tiene la decepción que la- no va a volver y en este caso yo hago que vuelva la golondrina. Claro, Por eso son hay los- una reescritura. son los juegos. Los juegos. Y el disfrute, que te brillan los ojos cuando hablas de esto, el disfrute que implica crear estas cosas. Estamos llegando al final de la entrevista, en realidad hemos llegado, pero no quisiera que Ricardo dejes de leer tu poema. Y no sé de los y el lectores poema, te sí, de quedaba Candelaria, un poema. sí, Candelaria Candelaria. Rojas Paz. Sí, yo Entonces, quisiera leerlo también. lee Ricardo y dejamos Sí. el de Candelaria para el final. Acá está el de Candelaria. Todavía en un rincón, todavía en un rincón de esa fábula sin fin, desgraciada se potencian ciertas fuerzas oscuras. Nada quiere huir de sí ni permanecer. Se conocen y desconocen las partes más activas, pero quedan indecisas las débiles procuradas pertenencias. De dos, ninguno se pregunta el por qué ni el para qué. Como animales ciegos, desconcertados buscan los pedazos mezquinos de sus necesidades, y la infinita hambre que los tortura aúlla, gime, ruge y acaba lamentable, siendo su alimento su propio tóxico. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias por los poemas. Entonces podemos cerrar. Una lectura de... Sí, ella estaba por leer. Sí, yo la había señalado. Sí. La espera se Lo titula. he elegido yo. Te espero con la mirada en duelo con la puerta. Su marco henchido, un toro ensangrentado frente a mí, que espero como un torero en guardia, con las vértebras apretadas y los poros ahogados, y no llegas. Bueno, ¿qué espera? Brava la espera esa. Sí, Bueno. a veces es como una búsqueda y una espera, ¿no? Que es al Sí. mismo tiempo. Bueno, muchas gracias por venir y Pero que gracias. sigan Gracias a veniendo ti. poesía. Gracias. Gracias a vos, Gracias. Blanquita. Y gracias. feliz Navidad, feliz Año Nuevo. La verdad, muchas sí. gracias. Muchas Un felicidades deseo. para el canal, para vos, para la gente, para los músicos que están acá, que van a actuar después. Seguro. Muchas felicidades y que sea un hermoso año de éxitos, como acá Y para el continúe. gran tenor tucumano, que está cosechando Fernando. muchos éxitos. Y que Muchas todos los felicidades hermanos para todos podamos Para desde el todos. corazón los hacernos técnicos uno, y ¿no? ustedes. Muchas felicidades. Hacernos uno con el prójimo. Yo brindo por la vida con el cáliz abierto de un lirio que Gracias. simboliza esta copa. Qué Gracias. paquetería.